Bueno, vamos a empezar la clase de hoy viendo un poquito lo que habíamos empezado ayer con lo que es la parte de topología, ¿sí? O sea, para trabajar con las funciones de varias variables, primero tenemos que ver las definiciones de topología. Lo primero que definimos fue las bolas, ¿ya? La misma relación en R. La bola de centro A, radio delta, son los puntos cuya distancia al centro es menor que el radio. La distancia a la es menor que el delta. La bola cerrada cambia simplemente que en vez de ser menor que el delta es menor o igual. Y la bola reducida cambia que le sacamos el centro. Básicamente lo mismo. Después definimos el conjunto acotado. Cuando estaba incluido dentro, el conjunto está incluido dentro de una bola. Y después definimos los diferentes tipos de puntos. Puntos interiores, puntos exteriores, puntos fronteras, punto de acumulación, punto aislado. A partir de estos puntos, después vimos la definición de conjuntos. Un conjunto interior es el conjunto de todos los puntos interiores, el conjunto exterior es el conjunto de perdón, todos los puntos exteriores, el conjunto frontera es el conjunto de todos los puntos frontera, y el conjunto, el derivado es el conjunto de todos los puntos de acumulación. Habíamos visto un ejemplo en R, vamos a ver ahora otro ejemplo. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo en R2. Vamos a tomar el siguiente conjunto. Entonces el conjunto sería los xy de R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, y los y menores que x cuadrado. Entonces, en principio, vamos primero a ver la primera condición, x cuadrado menor o igual que 1. En este caso, representa una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Bueno, más o menos. ¿Cuáles son los puntos que cumplen esta condición? Los x cuadrados menores o iguales que 1. Básicamente son todos los puntos que están dentro de la circunferencia y también los puntos que están sobre la circunferencia. Bueno, más o menos. Quedó fulero, pero bueno. O sea, todos los puntos sobre la circunferencia, todos estos puntos sobre la circunferencia son puntos que cumplen esa condición. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. La segunda condición son los y menores que x cuadrado. Entonces, cuando vamos a dibujar esta región,
lo que vamos a dibujar primero es la parábola, o sea, y igual x cuadrado. La parábola, más o menos, es esta. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que determinar cuál es mi región, en el sentido de que son los y menores que x cuadrado. Obviamente tengo dos posibilidades, o lo que está dentro de la parábola, esta parte de acá, o lo que está fuera de la parábola, que sería esta zona que está acá. ¿Cómo puedo fijarme yo para saber si, qué región corresponde? Podría tomar simplemente un punto, por ejemplo el 0, 1. Este punto sería el 0, 1 en R2. ¿Qué pasa con este punto? Si voy a la condición, estoy diciendo que el i vale 1, o sea que 1 es menor que 0. Queda claro que este punto no verifica esta condición. Con lo cual, si ese punto no verifica la condición, los puntos dentro de la parábola no pertenecen, no cumplen esta condición. Cualquier punto dentro de la parábola no cumple la condición. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que cumplen la condición? Los que están fuera de la parábola. O sea, estos puntos que están por acá. ¿Cuál es la diferencia con respecto a circunferencia? Que acá tengo un menor estricto. O sea, y es menor estricto que x cuadrado. Entonces, los puntos de la parábola no son puntos del conjunto. Usualmente lo que hacemos ahí es representar esos puntos en forma punteada, para indicar que no están dentro del conjunto. Más o menos. O sea, los puntos de la parábola no son puntos no cumplen la condición, y de vuelta representamos en forma punteada. Entonces, en definitiva, ¿qué es mi conjunto? El hecho es que de la forma que está expresado el conjunto, son los puntos que verifican la condición x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, y los puntos que verifican que y es menor que x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas regiones? Hacer la intersección, porque tienen que cumplir las dos condiciones. Tienen que cumplir que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, e y menor que x cuadrado. Entonces, vamos a la parábola, la circunferencia. Bueno, los dibujos están complicados. ¿Qué me va a quedar en definitiva el conjunto? El conjunto es la intersección de estos dos. O sea que estos puntos tienen que estar dentro de la circunferencia y debajo de la parábola. Los puntos de la circunferencia vimos que lo verifica. O sea que estos puntos están dentro del conjunto, más o menos. Y los puntos sobre la parábola no están en el conjunto. O sea que esta partecita de acá, el arco de parábola, va punteado. Porque esos puntos no pertenecen al conjunto. Entonces, lo que está dibujado en rojo ahora es el conjunto A. Eso sería la representación de ese conjunto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo ahora? Obviamente lo que me interesa es lo mismo que hicimos en la clase pasada, en el sentido de clasificar los puntos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un puntito por acá, ¿qué puedo decir de ese punto? Que si yo trazo una bola en ese punto, la intersección con el conjunto A es vacía. O sea, que ese punto es un punto exterior. ¿Sí? Acá nosotros vamos a trabajar todas estas definiciones en forma intuitiva. O sea que con el dibujo tenemos que darnos cuenta qué es lo que ocurre con los diferentes puntos. Si yo tomo un puntito por acá,
¿qué va a pasar con ese puntito? Si yo trazo una bola de ese puntito, obviamente, ¿cómo es que se dice? Eh, esta bola está incluida dentro del conjunto A, con lo cual ese punto es un punto interior. Si yo tomo un puntito por acá, ¿qué pasa con ese puntito? Si yo trazo una bola, esa bola no está incluida en A, pero ¿existe algún radio que pase eso? Queda claro que ninguno, porque siempre este pedacito siempre va a caer fuera del conjunto. O sea que este punto no es un punto interior. Si me fijo la intersección con A, es distinta de vacío. ¿Por qué? Porque también hay un pedacito dentro del conjunto. Para cualquier radio que me tome, la intersección también va a ser distinta de vacío. O sea que este punto no es ni interior ni exterior. Por lo tanto, va a ser necesariamente un punto frontera. Entonces, de esta manera, en forma intuitiva, nosotros tenemos que determinar los diferentes conjuntos. Entonces, vamos a empezar con el interior. El interior, ¿qué va a ser? Los XY pertenecientes a R2, ¿qué condiciones tienen que cumplir esos puntos? Tienen que estar dentro de la circunferencia y por debajo de la parábola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Los puntos sobre la circunferencia no son puntos interiores. Lo vimos con este puntito de acá. Entonces, en realidad, ahora solo me interesan los que están dentro de la circunferencia. Entonces ahí, para escribir solo los puntos que están dentro de la circunferencia, nosotros lo que vamos a hacer ahora es simplemente escribir que x cuadrado más y cuadrado es menor estricto que 1. De esa manera saco los puntos sobre la circunferencia. Y tienen que cumplir también la relación, obviamente, de que el y es menor que x cuadrado. ¿Sí? Eso es, ahí lo que nosotros tenemos específicamente es el conjunto interior. Los puntos que están dentro de la circunferencia y los que están debajo de la parábola. Los puntos que cumplen esas dos condiciones son parte del interior. ¿Qué pasa con el exterior? El exterior, nosotros ¿qué vimos? Este puntito es un punto exterior. Entonces, pero ¿cuáles son los puntos exteriores? En principio, todo lo que no está marcado en rojo. O sea, los puntos que están dentro de la parábola y fuera de la circunferencia. Sin tener en cuenta, ¿qué cosa? Sin tener en cuenta, por decirlo así, el borde de la circunferencia ni el borde de la parábola. Entonces, acá, para escribir esto, lo vamos a tener que hacer de la siguiente manera. Por un lado dijimos que eran los puntos que están fuera de la circunferencia. O sea, voy a escribir el conjunto de la siguiente manera. X cuadrado más y cuadrado mayor estricto que 1. Con eso nosotros estamos escribiendo ¿qué cosa? Todos los puntos que están fuera de la circunferencia. Pero no son los únicos puntos exteriores. A esos puntos le tengo que agregar ¿qué cosa? Los puntos que están dentro de la parábola. O sea, le tengo que agregar los puntos XY, tal que
el y es mayor que x cuadrado. Y ahí nosotros tenemos el exterior. Son todos los puntos que están fuera de la circunferencia, unión los puntos que están, ¿cómo es que se dice? Dentro de la parábola. Esos serían los puntos exteriores. Perdón. ¿Qué pasa con la frontera de conjunto? La frontera de conjunto, los puntos frontera son los puntos que no son ni interiores ni exteriores. En este caso, ¿qué puntos no son ni interiores ni exteriores? Los puntos que están sobre la circunferencia, pero también los puntos que están sobre la parábola. Si yo me tomo un puntito sobre la parábola y trazo una bola en los puntos sobre la parábola, pasa lo mismo que en los puntos de la circunferencia. O sea, no son puntos ni interiores ni exteriores. No pueden ser interiores porque no hay ninguna bola que esté incluida en el conjunto. No pueden ser exteriores porque la intersección nunca me va a dar vacía. Entonces, los puntos frontera, en este caso, van a coincidir con los puntos de la circunferencia y los puntos de la parábola. ¿Cómo vamos a escribir esto? Obviamente, de la siguiente manera. Dijimos que son los puntos sobre la circunferencia, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? Obviamente, cumple todo eso. Estos serían todos los puntos de la circunferencia. Pero la frontera no son todos los puntos de la circunferencia. ¿Por qué? Porque este puntito sobre la circunferencia, obviamente, ¿qué pasa? Es un punto exterior. Entonces, ese punto sobre la circunferencia no es un punto exterior. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para tener en cuenta esa relación? Le voy a la condición sobre la circunferencia, le voy a imponer otra condición. Y es que esos puntos estén dentro de la parábola. Entonces, acá lo que estoy escribiendo son los puntos sobre la circunferencia, pero que a su vez están dentro de la parábola. ¿Por qué en este caso pongo un igual? Volvamos al dibujito. Porque el corte entre la circunferencia y la parábola es un punto frontera también. Eso sería un punto frontera. Entonces, al agregarle el igual, lo que estoy haciendo es agregar estos puntitos que están acá. ¿Sí? O sea, los puntos de corte entre la circunferencia y la parábola. ¿Qué otra cosa me falta para la frontera? Me falta el arco de parábola. Entonces, a este conjunto le voy a unir otro conjunto más. Le voy a poner los xy de R2, tal que y es igual a x cuadrado. Estos son los puntos sobre la parábola. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa en la circunferencia, no todos los puntos de la parábola son puntos frontera. Para tener en cuenta eso, ahora le agrego la condición de que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1. Entonces, de esa manera, estoy tomando los puntos de la parábola, solo los puntos de las parábolas que están dentro de la circunferencia. Entonces, la frontera, en este caso, me va a quedar el borde de este conjunto. ¿Sí? ¿Qué me falta ahora? Me falta el derivado.
El derivado es el conjunto de puntos de acumulación. ¿Qué vimos nosotros en la clase pasada? Que todos los puntos interiores son de acumulación. O sea, en este caso, todos los puntos interiores van a ser puntos de acumulación. La frontera es el borde de circunferencia y el borde de la parábola. Es decir, esos arcos forman la frontera. ¿Qué pasa con todos los puntos de la frontera en este caso? Todos los puntos de la frontera también son de acumulación, ¿sí? O sea, es decir, con este ejemplito vemos que este punto específicamente es de acumulación, pero va a pasar con todos los puntos que estén sobre la circunferencia y lo mismo con todos los puntos que estén sobre la parábola. Entonces, ¿cómo voy a escribir ahora el derivado? Los xy pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Todos esos puntos son eh, los puntos dentro de la circunferencia son de acumulación, pero tienen que cumplir la condición también de que y sea menor o igual que x cuadrado en este caso. Y ahí nosotros específicamente tenemos, ¿cómo es que se dice? El derivado. Con el igual estamos agregando los puntos de la parábola. Y ahí tenemos los 4 conjuntos. Queda claro que este conjunto no tiene puntos aislados. La forma de conjunto específicamente muestra que no tenemos puntos aislados. Bien. Vamos a seguir ahora con estas proposiciones, simplemente. Partimos de un conjunto A que está incluido en Rn, y lo que me dice acá es que el exterior del conjunto A es igual al interior de A complemento. ¿Sí? Obviamente tiene que tener en cuenta que el complemento es todo lo que no está en A. El interior de ese conjunto va a coincidir con el exterior del conjunto A. Y habíamos visto en la clase pasada también que los puntos de la frontera de A son los mismos que de la frontera de complemento. Entonces, ahí esta relación me garantiza justamente lo que vimos en la clase pasada. Las fronteras de estos dos conjuntos es la misma. Y por último, el interior siempre está incluido en A. O sea, el interior de un conjunto siempre va a estar incluido en A. Tengan en cuenta que esta relación es bastante sencilla en el sentido de que para que el punto sea interior, ¿qué tenía que pasar? La bola tiene que estar incluida dentro de A. Entonces, necesariamente el centro de la bola va a estar en A. De ahí que todos los puntos interiores van a estar necesariamente dentro del conjunto A. Bueno, y acá ahora vamos a ver otra definición con respecto a los conjuntos en Rn. Dado un conjunto A de Rn, A es un conjunto abierto si el interior de A es igual a A. En ese caso, nosotros tenemos que el conjunto es abierto. El conjunto es cerrado si el derivado está incluido en A. Entonces ahí tenemos la definición de conjunto abierto, conjunto cerrado. A es un conjunto denso si A está incluido en A'. Esta idea de conjunto denso la vimos específicamente en R con respecto a qué conjuntos importantes.
Ahí vimos justamente la idea de que tanto los racionales como los irracionales eran densos en los reales. Esa idea de densidad es la misma que estamos definiendo acá. O sea, un conjunto es denso cuando el A está incluido en A'. En el caso particular de los racionales, el derivado va a ser específicamente ¿qué cosa? Todos los reales. ¿Por qué? Tengan en cuenta que para el conjunto de puntos de acumulación tiene que cumplir que para cualquier bola, intersección del conjunto sea distinta de vacío, la bola reducida. Justamente, los racionales, ¿cuál es la idea de la densidad que vimos en racionales? Que en cualquier intervalo tengo infinitos racionales o infinitos irracionales. Entonces, esa idea justamente me asegura que la bola reducida, intersección A, va a ser distinta de vacío. Tanto si el centro es racional como si el centro es irracional. ¿Por qué? Porque en R la bola era un intervalo. O sea, por más chico que sea el intervalo, específicamente la idea fundamental que tienen que tener en cuenta ahí es que tengo dentro de ese intervalo voy a tener infinitos racionales e infinitos irracionales. ¿Sí? Por eso la bola reducida, intersección del conjunto, va a ser distinta de vacío. O sea, tanto para racionales como irracionales, el derivado va a ser justamente los reales. La última definición, el conjunto perfecto sea igual a prima. Es decir, simplemente para cerrar estas definiciones, la idea fundamental es que el conjunto perfecto obviamente sí es cerrado y denso a la vez. Dos conjuntos son iguales justamente cuando cumplen las dos inclusiones. Entonces, el conjunto va a ser perfecto cuando es cerrado y denso a la vez. Entonces, en este ejemplo, se cumple que el interior es igual a A. El interior justamente, ¿qué le faltan? Los puntos del arco de la circunferencia. O sea, en este caso, el interior no es igual a A. O sea que en este caso, el conjunto A no es abierto. No cumple la condición de que el interior está dentro de A. Después, para que sea cerrado, A tenía que estar, para que fuera cerrado, tenía que estar incluido, perdón, A' tenía que estar incluido dentro de A. Para que el conjunto sea cerrado, todos los puntos de acumulación tienen que estar dentro de A. Entonces, para que sea cerrado, A' tiene que estar incluido dentro de A. A' es este conjunto, que incluye los puntos sobre la parábola. Entonces, como la prima no, es decir, no está incluido en A, el conjunto A no es cerrado. Y el conjunto es denso si A está incluido en A'. Entonces, en este caso, el A' incluye los puntos de la parábola. En este caso, sí se cumple que A está incluido en A', por lo tanto, el conjunto A es denso.
Ahí tenemos estas relaciones. Entonces, fíjense que justamente tenemos un ejemplo donde el conjunto no es ni abierto ni cerrado, ¿sí? En este caso, el conjunto no es ni abierto ni cerrado. Vamos a hacer otro ejemplo con la bola cerrada. La bola cerrada, ¿se acuerdan que eran los puntos cuya distancia al centro era menor o igual que el delta? En R2, ¿qué habíamos visto específicamente? Que si este es el punto A, el conjunto va a ser todos los puntos que están dentro de la bola y los puntos sobre la circunferencia. Entonces, ¿qué pasa en este caso con los puntos interiores? Los puntos dentro de la circunferencia van a ser obviamente interiores. Los puntos sobre la circunferencia, en este caso, no son, perdón, no son interiores. O sea, si yo me tomo un puntito sobre la circunferencia, queda claro que ese punto no es un punto interior. Entonces, el interior ¿a qué va a ser igual? Justamente a la bola abierta de centro A y radio delta, ¿sí? En el sentido de que no incluye la circunferencia. La bola abierta justamente era la distancia del centro al punto menor estricto que el radio. De ahí que en este caso el interior va a ser específicamente esa relación. La bola. Si yo quiero el exterior, en este caso, el exterior serían los X pertenecientes. Acá no puse dimensión, vamos a poner en Rn nomás, que no cambia nada. Tal que la distancia entre X y A, ¿qué tiene que pasar específicamente? Tiene que ser mayor que el delta. Esos puntos son los puntos que no están dentro del conjunto. O sea, el punto tiene que estar fuera de la circunferencia. O sea, este punto es un punto exterior, con lo cual la distancia al centro necesariamente tiene que ser mayor que delta. La frontera del conjunto van a ser los X de Rn, tal que la distancia, en este caso, va a ser igual a delta, pues serían los puntos sobre la circunferencia, ¿sí? Ahí serían los puntos sobre la circunferencia. El derivado, ¿qué van a ser? Los puntos interiores son todos puntos de acumulación y los puntos frontera también son de acumulación. Entonces, en este caso, el derivado ¿qué me va a dar? Me va a dar justamente todos los puntos del conjunto. O sea, la bola de centro A, la bola cerrada, perdón, de centro A radio delta. Y ahí tenemos los 4 conjuntos. ¿Qué pasa? El interior obviamente no es igual al conjunto. Entonces, este conjunto no es abierto. A' está incluido en A. ¿Qué pasa justamente? En este caso, los conjuntos... al revés, ¿no? En este caso, los dos conjuntos son iguales, con lo cual, como es que se dice, este conjunto es cerrado.
Y ahí la idea justamente por qué se llama bola cerrada. La bola cerrada se llama cerrada justamente por ser un conjunto cerrado. En este caso, también se cumple que A está incluido en A', o sea que este conjunto es denso. Y ahí tenemos estas relaciones. O sea, la bola cerrada es un conjunto cerrado y un conjunto denso. El ejemplo anterior vimos que el conjunto no era abierto ni cerrado. En este caso, el conjunto no es abierto, pero sí es cerrado. Hay un caso particular que me interesa, que es el siguiente. Si el conjunto es todo el espacio, ¿sí? Si el conjunto es todo el espacio. ¿Por qué? ¿Qué tiene de interesante todo el espacio? Si nosotros miramos, ¿qué pasa con el interior? El interior es decir, son los puntos que existe una bola incluida dentro del conjunto. ¿Qué va a pasar en este caso con el interior? El interior necesariamente va a ser Rn. ¿Por qué? Porque cualquier bola que me tome de cualquier punto de Rn va a estar incluida dentro del conjunto. O sea que necesariamente, en este caso, los puntos interiores va a ser igual a Rn. ¿Sí? El exterior, ¿qué pasa en este caso? Cuando me voy a fijar qué puntos intersección la bola me da vacía, ¿qué puntos encuentro? En realidad no encuentro ninguno. De ahí que el exterior, en este caso, es vacío. La frontera pasa lo mismo. O sea, la frontera, en este caso, me va a quedar el conjunto vacío y el derivado, obviamente, me va a quedar todos los puntos interiores unión a la frontera. La frontera es vacía, así que la unión de Rn con el vacío me va a dar Rn. ¿Qué características interesantes tiene esto? Por un lado, se cumple que el interior es igual a A. Por lo tanto, el conjunto A es abierto. Ahí tenemos que el conjunto A es abierto. Pero también se cumple que A' está incluido en A. Entonces, ¿por qué? Obviamente, A' es Rn, todo conjunto está incluido en sí mismo. O sea que este conjunto es cerrado. O sea que el espacio, todo el espacio, es un conjunto que es abierto y cerrado a la vez. Esta característica la cumplen solo dos conjuntos. El Rn, o sea, todo el espacio, y el otro conjunto que verifica esto es el vacío. Son los dos únicos conjuntos que son cerrados y abiertos a la vez. Pero, es decir, estas dos definiciones, abierta y cerrada, no son definiciones excluyentes. Hay dos conjuntos, todo el espacio y el vacío, que cumplen que son abiertos y cerrados a la vez. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente teorema. Si partimos de un conjunto A que está incluido en Rn,
sabemos que me dice la primera que el conjunto es cerrado si solo si la frontera de A está incluida en A. La siguiente me dice que A es denso si solo si no tiene puntos aislados. La tercera me dice que A es cerrado si solo si A complemento es abierto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros ahora con esto, obviamente, como es un teorema, lo que vamos a hacer es la demostración. Como las condiciones son sí, solo sí, nosotros tenemos que demostrar el directo, perdón, y el recíproco en ambos casos, en los tres casos en realidad. En el caso A, lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Tengo que ver que si A es cerrado, la frontera de A está incluido en A. ¿Sí? O sea, tengo que partir de que el conjunto es cerrado. Entonces, partimos de que A es cerrado. ¿Qué tengo que probar? Básicamente que la frontera está en A. Ahora, si el conjunto es cerrado, por definición, ¿qué se cumple? Que A' necesariamente tiene que estar incluido dentro de A. ¿Sí? Esa es la definición de conjunto cerrado. Ahora, yo tengo que probar que los puntos de la frontera están en A. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué vimos de los puntos de la frontera? A ver. Si X pertenece a la frontera, ¿qué posibilidades tenemos? O que el X es aislado, o que el X es de acumulación. ¿Sí? Si el X es aislado, ¿qué tenía que cumplir? Que la bola, intersección, el punto, ¿qué tenía que darme esa intersección? Me tenía que dar necesariamente el punto. Eso implica que si el punto es aislado, necesariamente el punto va a tener que estar dentro del conjunto. O sea, la intersección existe una bola, intersección A, que me da necesariamente el centro. Solo el centro me tiene que dar. Entonces, si el punto es aislado, necesariamente es un punto del conjunto. Entonces, todos los puntos aislados son puntos del conjunto. Si es de acumulación, qué sé yo. Obviamente que necesariamente el X pertenece a la prima. Pero, ¿qué sabemos de A'? Que está incluido en A. Por lo tanto, el X tiene que pertenecer al conjunto A. Entonces, si el X pertenece a la frontera, ¿qué va a pasar necesariamente? Todos los puntos de la frontera están en A, con lo cual, para todo X de la frontera, el X está en A. De ahí que la frontera de A tiene que estar incluida en A. ¿Sí? Esa es la idea fundamental de esta relación. Entonces, todos los puntos de la frontera están en el conjunto y ahí probamos con esto el directo. En el recíproco, nosotros vamos a partir de que la frontera de A necesariamente está incluida dentro de A. ¿Sí?
Entonces, ¿qué tengo que ver ahora? Que el conjunto es cerrado. O sea que el derivado está incluido dentro de A. Entonces, para todo X perteneciente a la prima, si, ¿qué pasa con esto? Con los, no, perdón. Ah, me perdí. Si yo tengo que probar que la prima está incluida entre A. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada con respecto a los puntos de acumulación? Los puntos de acumulación o pueden ser interiores o ¿qué tipo? Frontera. Los puntos de acumulación, el único caso que no podían ser eran exteriores. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, si es interior, obviamente ya sabemos que el X pertenece al A. Por ser interior, la bola tiene que estar incluida dentro del conjunto. Si es que es frontera, ¿qué pasa? Nosotros ahora sabemos que la frontera está incluida en A. Entonces, si el X pertenece a la frontera, que a su vez está incluida en A, ¿qué va a pasar entonces? El X va a tener que pertenecer al A. Entonces, todos los puntos de acumulación, ¿dónde van a estar? Van a estar dentro de A, con lo cual A' está incluido dentro de A. Y ahí con eso que llegamos a que el conjunto es cerrado. Bien. Ahora tenemos que probar que si A es denso, no tiene puntos aislados. Denso era que A está incluido en A'. ¿Sí? Para densidad A tiene que estar incluido en A'. No, esto no. Esto. En el B, para el directo, partimos que el conjunto es denso, o sea que A tiene que estar incluido en A'. Entonces, con esta relación, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa con todos los puntos de A? Entonces, simplemente que para todo X perteneciente a A, el punto X es de acumulación. Y si es de acumulación, ¿qué vimos en la clase pasada? No es aislado. Eh, Básicamente, habíamos visto en la clase pasada que eran definiciones excluyentes, ¿sí? O sea, la definición de punto aislado y punto... Se me trancó. De acumulación eran definiciones excluyentes. Entonces, ahora vamos a el recíproco. Ahí partimos de que el conjunto A no tiene puntos aislados. ¿Sí? El conjunto A no tiene puntos aislados.
¿Qué quiere decir que no tenga puntos aislados? Que para todo X perteneciente a, no hay ninguna bola intersección A que me dé el punto. Para todo X perteneciente a, no existe una bola centrada en X tal que la bola centrada en X intersección A me da este conjunto, me da X. Ahora, ¿es punto aislado? Sí, cumplía esta condición. Como no hay ningún punto aislado, no hay ningún punto del conjunto A que cumpla esta condición. ¿Qué significa esto? Acá hay un detalle importante, que como el X pertenece al A, obviamente esta intersección no puede ser vacía, porque el centro está. Pero, ¿qué me asegura que no exista esta relación? Que no sea aislado, perdón. Que además del centro, que seguro que está, tiene que haber otros puntos del conjunto para que esta intersección no solo me dé el centro. O sea, como tiene que haber esta intersección, además del centro, me tiene que dar otros puntos del conjunto. ¿Cuál es la importancia de eso? Que justamente con esto yo puedo asegurar que la bola reducida de centro X intersección A, ¿qué va a pasar con esta bola? Va a ser distinta de vacía. ¿Por qué? Porque tiene que haber otros puntos, además del centro, para, ¿cómo es que se dice? Ay, tiene que haber otros puntos, además del centro, para que esta intersección no solo me dé el centro. Entonces, necesariamente, ¿qué me está indicando esto? Que al no existir ningún radio, para todo radio se cumple esta condición. Entonces, eso me asegura que necesariamente, ¿qué va a pasar con el X? El X es de acumulación. Entonces, si es de acumulación, necesariamente el X pertenece a la prima. Pero ¿qué tenemos? Que todos los puntos del conjunto A son de acumulación. Entonces, de ahí justamente se verifica que A está incluido en A', entonces el conjunto es denso. ¿Sí? O sea, acá estamos viendo que todos los puntos del conjunto A, perdón, todos los puntos del conjunto A son puntos de acumulación. Y por lo tanto, el conjunto es denso. Y ahora me falta ver que si el conjunto es cerrado, sí, solo si el complemento es abierto. Entonces, eh, tenemos que partir acá en este caso de que el conjunto es cerrado. Me había olvidado eso. Entonces, ¿cuándo era cerrado el conjunto? Cuando A' estaba incluido en A. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que el conjunto es cerrado. ¿Qué tengo que probar? Obviamente que el conjunto, perdón, que el complemento es abierto. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer eso? Tengo que probar que para todo X perteneciente a la bola, ay no, a la bola no, perdón. Perteneciente a complemento, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar que existe una bola que está incluida dentro de a complemento. Esa es la idea fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Si el X pertenece a la complemento, estamos de acuerdo que el X no pertenece a. Entonces, perdón, X no pertenece a. Entonces, si no pertenece al conjunto A, obviamente no puede ser de acumulación, porque todos los puntos de acumulación son puntos del conjunto A. Entonces, si el X no pertenece a, sabemos que el X no es de acumulación. Entonces, ¿qué me dice que no sea de acumulación? Que existe una bola centrada en X, existe una bola también reducida, perdón, centrada en X, intersección A, que ¿qué tiene que pasar con esa bola? Esa bola, esa intersección. Esa intersección tiene que ser vacía, ¿sí? O sea, para que no sea de acumulación, alcanza con encontrar una bola que interseccione el conjunto me dé vacía. O sea que, como no es de acumulación, esa bola existe. Ahora, como el X no pertenece a, obviamente, ¿qué va a pasar? Que la bola centrada en X, intersección A, también va a ser vacía, ya que el X no pertenece al conjunto A. Pero, ¿qué me dice esta relación? Que ningún punto de esta bola pertenece al conjunto A. Entonces, ¿dónde van a estar todos los puntos de la bola? En A complemento. O sea, como ningún punto de esta bola necesariamente está en el conjunto A, porque la intersección es vacía, me asegura que todos esos puntos de esta bola tienen que estar en A complemento. Con lo cual, ¿qué provee? Que todos los puntos que están para todos los puntos del complemento existe una bola que está incluida dentro del complemento. Y con eso que estamos probando, que el complemento es abierto. ¿Por qué? Porque estoy probando que todos los puntos son interiores. En realidad, para todos los puntos del conjunto A, nosotros estamos probando que, ¿cómo es que se dice? Ay, me perdí. Todos los puntos del conjunto A complemento son puntos interiores. O sea que ahí el interior va a ser el propio conjunto. Esto era el directo. Ahora tenemos que ver el recíproco. Y partimos de que el A complemento es abierto. ¿Sí? En este caso, vamos a partir de que el complemento es abierto. ¿Qué tengo que probar yo? Que el conjunto A es cerrado. Para probar que el conjunto es cerrado, ¿qué tengo que probar? Que todos los puntos de A son de acumulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Básicamente vamos a hacer un absurdo. ¿En qué sentido? Voy a suponer
que existe un X perteneciente a complemento tal que X es de acumulación. ¿Sí? Vamos a partir de esa relación. Entonces, ¿qué me interesa lograr con esta relación? ¿Sí? Básicamente, llegar a una contradicción. ¿Cómo llegamos a la contradicción? Porque nosotros sabemos que si el punto, el X pertenece a, es de acumulación, ahí obviamente se va a cumplir que para toda bola reducida de centro X, intersección A, tiene que ser distinta de vacía. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos por ser, o deberíamos contradecir de alguna manera, por saber que es de acumulación. Ahora, ¿cuál es el problema de suponer que el A pertenece al complemento? Que si el X pertenece al A complemento, necesariamente nosotros sabemos que el conjunto A es abierto. O sea que al ser abierto, este conjunto va a ser igual al interior de A complemento. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué sé? Que el X es un punto interior de la complemento. O sea que va a existir una bola centrada en X, intersección, no, perdón, punto interior, que va a estar incluida dentro de A complemento. ¿Sí? Ahora, entonces, eso por el punto ser interior. La bola está incluida dentro de A. Pero, ¿qué pasa con esto? Eso me asegura que existe una bola centrada en X, intersección A, que ¿qué va a pasar con los puntos de esa bola? Esa intersección va a ser igual a vacío. Porque todos los puntos de esta bola van a estar incluidos en A complemento. Entonces, ningún punto de esa bola está en A. Por lo tanto, esta intersección es vacía. ¿Y qué pasa si esta intersección es vacía? Obviamente, que la bola reducida, intersección X, perdón, la bola reducida, centrada en X, intersección A, también va a ser vacía. O sea que el punto no puede ser de acumulación. Entonces, la suposición de que el X pertenece a A y que X es de acumulación es falsa. ¿Sí? O sea, porque acá con esto llegamos a que el X no es de acumulación. O sea, si, si el punto pertenece al complemento, no puede ser de acumulación. Entonces, ¿dónde tienen que estar los puntos que son de acumulación? Necesariamente en A. O sea, acá llegamos al absurdo y por el absurdo llegamos necesariamente que el X tiene que pertenecer al A. Si el punto es de acumulación, necesariamente tiene que pertenecer al conjunto. Y ahí está el absurdo. Entonces, ningún punto de A complemento puede ser de acumulación. Entonces, todos los puntos de acumulación tienen que estar en A. O sea, que X pertenece a prima implica que X pertenece a A. ¿Sí? Ahí. Y con eso estamos llegando a que el conjunto es cerrado.
Entonces, con esto demostramos este teorema. Bien. Ahora lo que me queda es lo que vamos a definir como lo que vamos a llamar, perdón, conjunto conexo. Esta definición es media complicada. Generalmente la vamos a hacer, se hace bastante en forma particular. ¿Por qué? Porque para definir conjunto conexo, primero vamos a definir lo que son conjuntos separados. Me dice, ¿A y B son separados? Sí. A y B son distintos de vacío. Y A, intersección B, unión, la frontera de B, es vacío. Y A, unión, la frontera de A, intersección B, es vacío. ¿Sí? O sea, los conjuntos son separados si cumplen esa condición. Por ejemplo, ejemplo. Si yo tomo A, el intervalo 1, 2. B, el intervalo 2, 4. Queda claro que ambos conjuntos son distintos de vacío. Distintos de vacío, distintos de vacío. ¿Qué pasa con esos dos conjuntos? Esos dos conjuntos, si yo hago A, intersección B, unión, la frontera de B. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la frontera de B? B es el intervalo 2, 4. ¿Cuál es la frontera? El 2 y el 4. O sea que al unir el conjunto B con la frontera, me va a quedar ¿qué cosa? El intervalo cerrado 2, 4. Queda claro que intersección, este conjunto, esta intersección va a ser igual a vacío. Si hacemos lo mismo con A unión la frontera de A unión la frontera de A, intersección B, ¿qué pasa en este caso? Si a le agrego la frontera, me queda el intervalo cerrado, 1, 2. Intersección, este intervalo, también va a ser vacía. ¿Sí? Uno, 2, 4. El A son los puntos de este intervalo, flecha acá, flecha acá. ¿Sí? Esos puntos son los puntos del conjunto A. Los puntos del conjunto B, poner otro colorcito, son estos que están acá. Flecha acá, flecha acá. ¿Sí? ¿Qué me interesa de estos dos conjuntos? Obviamente que por la definición, como la definición de conjuntos separados, si cumple esas 4 condiciones, hablamos de conjuntos separados. ¿Sí? ¿Por qué esos conjuntos están separados? Intuitivamente podemos decir que ¿qué es lo que separa a ambos conjuntos? El real 2. ¿Sí?
¿Por qué me interesa esta idea de conjuntos separados? Obviamente que es más sencilla de ver o darse cuenta que esos conjuntos están separados. ¿Por qué me interesa eso? Porque vamos a definir que un conjunto C es no conexo si se puede expresar como unión de dos conjuntos separados. O sea, vamos a definir específicamente por la negativa, en el sentido de que C es no conexo cuando se puede expresar como unión de dos conjuntos separados. Entonces, tiqui, 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 tiqui. Si yo escribo el conjunto C, si yo defino el conjunto C como el intervalo 1, 2, unión 2, 4, ¿qué puedo afirmar de ese conjunto C? Ese conjunto C es no conexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puntos que están en este intervalo están separados de los otros puntos en el otro intervalo. Esa es la idea de conjuntos separados. ¿Sí? O sea, si yo puedo escribir mi conjunto como conjuntos, como unión, como unión también de conjuntos separados, mi conjunto es no conexo. ¿Por qué me interesa eso? Justamente porque para definir conexo vamos a hacerlo por la negativa. C es conexo si no es no conexo. O sea, si yo a un conjunto no lo puedo escribir como conjuntos separados, entonces ese conjunto es conexo. Entonces, es más sencillo ver que el conjunto sea no conexo a ver qué es conexo. Por eso, primero definimos lo de conjuntos separados. La idea fundamental tiene que ver específicamente con esa relación. O sea, es más sencillo trabajar o entender qué es el no conexo para entender después qué es el conexo. Entonces, en este caso fundamental, en este ejemplo, perdón, lo que vimos es que justamente ese conjunto no es un conjunto conexo. ¿Por qué? Porque está separado. La idea intuitiva del conexo tiene que ver justamente con que no puede haber una separación entre los elementos del conjunto. Entonces, por eso hablamos primero de conjuntos separados. Si yo defino el conjunto de el intervalo 1, 4, ¿qué pasa con ese conjunto? Este conjunto es conexo. ¿Por qué? Porque no lo puedo escribir como conjuntos separados. Es decir, no lo puedo escribir como la unión de dos conjuntos separados. ¿Vamos a demostrar que es conexo? No. O sea, justamente, el hecho es que lo que a nosotros nos interesa específicamente es entender que si están separados los conjuntos, es no conexo. Si no puedo hacer eso, intuitivamente, simplemente voy a decir que el conjunto es conexo. ¿Sí? Es decir, no vamos a demostrar que este conjunto no se puede escribir como unión de separados. Simplemente vamos a usar la idea intuitiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoja en blanco. Este conjunto que vimos hoy, ¿qué pasa? ¿Es o no es conexo? Este conjunto es conexo. ¿Por qué? Porque no se puede escribir como la unión de dos conjuntos separados. ¿Sí? Específicamente, esa es la idea fundamental en este caso. O sea, vamos a trabajar la idea de conexo a partir de ideas intuitivas. Entonces, por ejemplo, va a estar complicado hacer esto.
más o menos. Supónganse que son dos circunferencias, supongan, ahí más imaginen un poquito, el conjunto es esto, sin el borde, un conjunto es eso, el otro conjunto es esto, sin el borde también. ¿Qué pasa con esos dos conjuntos? El hecho es que esos dos conjuntos, de vuelta, si supónganse que son, la idea es que son dos circunferencias tangentes, se supone que al ser tangente, necesariamente son tangentes en algún puntito por acá. ¿Sí? Esos puntos no son tangentes. ¿Qué pasa fundamentalmente? ¿Cuál es la idea acá? Justamente? Que más allá de que son conjuntos tangentes, como ninguno tiene la frontera, ahí justamente los puntos en la zona roja están separados de la zona azul. ¿Sí? Entonces, este conjunto es un conjunto no conexo. ¿Qué tendría que pasar para hacerlo conexo? ¿Cuál es la idea intuitiva? O sea, justamente, si son dos circunferencias tangentes, se tocan un punto. ¿Qué alcanzaría a hacer para transformar esto en un conjunto conexo? Agregar ese punto tangente a alguno de los dos conjuntos. Si este punto tangente está en alguno de los conjuntos, ahí ya alcanza para que los puntos de este conjunto estén conectados a los puntos de este conjunto por ese punto. Pero la idea fundamental es justamente la de conexo, es primero ver si yo puedo escribir ese conjunto como conjunto separado. Entonces, si el conjunto es separado, ahí ese conjunto es no conexo. De vuelta, la idea fundamental es hacer el gráfico para darme cuenta, o el dibujo, para darme cuenta simplemente si el conjunto es conexo o no. La clase pasada habíamos hecho, creo que era así el ejemplo, 0,1, unión 2. En R específicamente habíamos visto ese conjunto, 0, 2. Y el conjunto dijimos que era esto. Puntito en 2, flecha en 1 y puntito acá. ¿Qué pueden decir de ese conjunto? ¿Es o no es conexo? En este caso, queda claro que yo a este conjunto lo puedo escribir como unión de dos conjuntos separados. ¿Sí? ¿Por qué? Esto sería un conjunto, el intervalo 0,1 es un conjunto, el otro conjunto es 2. ¿Sí? Entonces, acá este conjunto está escrito, expresado como la unión de conjuntos separados. ¿Por qué? Porque el 2, más que separado en este caso, está aislado, porque el 2 era un punto aislado, pero el hecho es que, de vuelta, este punto aislado está separado del resto de los puntos. Por eso este conjunto no es conexo. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental de el conexo, o de un conjunto conexo, tiene que ver justamente con que exista una conexión, entre comillas, entre los puntos del conjunto. Si los puntos de los conjuntos están separados, es no conexo. Si no pasa eso, es conexo. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Simplemente en forma intuitiva. Hacemos el dibujito y vemos si hay una separación o no. Entonces ahí afirmamos si es conexo o no conexo. Bueno, con esto terminamos la parte de topología. ¿Cómo es que se dice? La clase que viene ya vamos a arrancar con todo lo que tenga que ver con varias variables. Por hoy terminamos.